Voy a cortar todo. Buenos días, estudiantes. Vamos a esperar unos segunditos a que el resto de sus compañeros termine de conectarse. Enseguida empezamos la clase. Está bien, doctora. Hola, doctora, buen día, está bien. Buenos días, buenos días. Buen día, doctora. Ahora sí vamos a empezar la clase, jóvenes. Con ustedes hemos entrado ya a Lupus, ¿verdad? Me van confirmando, por favor. Exacto, doctora, sí, sí. Muy bien, gracias, Alejandro. Aquí estamos entonces. Iniciamos con Lupus. No se olviden, a medida que van ingresando, se van a anotar en el chat del Zoom para que yo vaya corroborando la asistencia. Sí, doctora. Muy bien. Con ustedes tenemos práctica, entonces no es teoría. Ok. Em, Vamos a volver a nuestra clase de Zoom y vamos a realizar la actividad. En este caso, entonces, empezamos a hablar de las cosas que teníamos pendientes. Teníamos que hablar sobre la diferencia entre anafilaxia. Tenemos que hablar de diferencia entre anafilaxia y shock anafiláctico, alergia a la penicilina, sus tipos, como los reconocemos, adrenalina, todo sobre la adrenalina, así que vayan sacando sus apuntes. Para participar van a encender sus cámaras, así también los voy a ir registrando y nos vamos a ver, ¿sí? Denme un segundito, voy a modificar.
Ahora sí, voy a ir anotando sus participaciones. Empezamos hablando sobre la diferencia entre anafilaxia y shock anafiláctico. ¿Quién quiere empezar? Yo, Doc. Adelante. Vale. Pues como bien saben, pues la anafilaxia, pues bueno, este va a ser un factor más que todo para la adrenalina, pero que en sí la anafilaxia va a ser una reacción alérgica grave sistémica. Y pues va a presentar más que todo una presión arterial normal, mientras que el shock anafiláctico va a presentar una presión arterial baja. Y también existe que la anafilaxia va a ser, pues, va a tener un riesgo mucho más alto, en comparación de lo que es el shock anafiláctico, que va a tener un riesgo de muerte. Eh, También la anafilacsia pues va a tener, como os dije, un tratamiento con la adrenalina, ¿no? Pero que el shock anafiláctico va a tener un tratamiento de adrenalina más un soporte vital. La reacción, como os dije, pues del shock anafiláctico pues va a ser un poco más severa que la anafilaxia. Es lo que podría decir, doctora. Es bueno lo que tengo. Ya. ¿Quién, quién más quiere participar? Está muy bien, Orlando. Yo, doctora, Adelante. Felipe Choque. Adelante, Felipe. Yo hice un cuadro comparativo en el cual la anafilaxia podría hacerse, puede existir sin hipotensión, en cambio el shock anafiláctico existe una hipotensión marcada. En la anafilaxia igual puede haber una dificultad respiratoria y urticaria frecuente, y en cambio en el shock anafiláctico disminuye la perfusión de órganos. En anafilaxia puede progresar a shock y en cambio en shock anafiláctico es una emergencia crítica inmediata. Ya. Hola, doctora. ¿Quién más? A ver. Sí. Está bien, Felipe. Hola. Uy, mucha luz. Ay, hola, doctora. Alejandro, Sí, dime. yo. Am, Como ya mencionaron muchos mis compañeros, pero por ejemplo podemos hablar de la anafilaxia que está mediada por la histamina, la triptasa, por ejemplo. En el shock anafiláctico pues va a haber vasodilatación, o como shock distributivo, como mencionó mi compañero, igual va a haber hipotensión clara, bueno, una hipotensión en el shock anafiláctico y también una hipoperfusión tisular. Y luego, aparte de eso, va en anafilaxia, perdón, va a haber, ¿qué se llama esto? Am, Afectaciones cutáneas y también respiratorias. Ya. Está bien, Alejandro. Ya. En resumen, entonces, ¿cómo reconocemos una anafilaxia? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas que aparecen Más que todo la presión, ¿no, doc? La presión arterial. en la anafilaxia? Antes de entrar al shock anafiláctico, a ver, ¿cómo reconocemos una anafilaxia? ¿Cuáles Am, serían las características principales? Yo, doctora, A ver, este, la persona, la piel, las mucosas va a presentar lo que sería la urticaria y también prurito. A nivel respiratorio, disnea, también lo que se conoce como estridor. Eh, a nivel digestivo va a haber vómitos, diarrea y cierto dolor abdominal. Y mientras también va a presentar taquicardia, mareos y en el shock anafiláctico, como lo mencionó Alejandro, va a haber lo que sería la hipotensión profunda y la hipoperfusión periférica, síncope y un colapso hemodinámico. ya, está bien, Nayeli. Entonces, ¿por qué definimos como shock anafiláctico? Quiero que me expliquen ustedes en sus palabras. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere definir por qué decimos shock anafiláctico? ¿A qué hace referencia la palabra shock? ah, perdón, gracias. Bueno, la principal diferencia en lo que yo leí es que se conoce como una falla sistémica en el sistema de la circulación. Bueno, eso más que todo.
Empezaremos definiendo qué es shock. Ya lo hemos visto en un tema anterior. ¿Qué es shock? ¿A qué nos referimos con shock? Y no estamos hablando de Hipoperfusión. shock emocional, ¿sí? A ver, Es la hipoperfusión tisular, ¿verdad, doctora? Porque no llega sangre a los demás tejidos. ya, está bien, Nayeli. Tolaba Nayeli. Muy bien. Vamos a definir entonces como shock al proceso cardiovascular que compromete el volumen de sangre. Por eso habíamos hablado en temas anteriores del shock cardiogénico, donde eh, el corazón era el problema, ¿verdad? La bomba cardíaca. Luego habíamos hablado de un shock hipovolémico, donde la pérdida de sangre o de líquidos producía la disminución del gasto cardíaco. Habíamos hablado de un shock anafiláctico, donde el proceso infeccioso nos llevaba a que se produjera una inflamación sistemática, produciendo todo el proceso que habíamos visto, ¿verdad? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, lo que terminaba disminuyendo el flujo sanguíneo de la sangre por pérdida de líquidos por la extravasación, por la retención de la sangre en los tejidos, lo que llevaba a una hipoperfusión de los tejidos, disminución del gasto cardíaco. Entonces, el paciente quedaba deficiente en el proceso circulatorio. Pero ahora, ¿en qué se va a diferenciar el shock anafiláctico, por ejemplo, del shock séptico? Porque también vamos a ver que en el anafiláctico existe un proceso de vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Quién quiere explicar esa parte? ¿Eh? Vamos, vamos, participen. En el shock anafiláctico hay una disminución severa de la presión arterial, se podría decir. Sí, pero hay un elemento más que lo va a diferenciar del shock La séptico. vasodilatación, tal vez. Es igual que en el séptico. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar del séptico? Hay un elemento. Doctora, ¿puedo responder? Sí, Do- puedes. El anafiláctico es una... perdón, ya no está prendido, perdón. Es una reacción am, para el sistema de hipersensibilidad a una alergia no ofensivo, digamos. Y el otro, el séptico, sería respuesta a un microorganismo. Y bueno, ambos pertenecen al tipo de shock distributivo. Ya, ya está bien. Entonces, uno es producto de la reacción alérgica a un alérgeno y el otro es producto de una reacción a un proceso infeccioso. Pero hay un elemento más. Hay un elemento importante que va a diferenciar uno del otro. ¿Cuál va a ser? Para que me entiendan. ¿Qué más se compromete en el shock anafiláctico además del sanguíneo? A ver, piensen. La, la temperatura puede ser doctora, sino la piel también, como rasgos para Mm, reconocer. sí, pero la temperatura no va a ser riesgo de muerte. Otro. Doctora, yo quisiera participar. A ver. Eh, en el shock anafiláctico, normalmente la reacción va a ser rápida y brusca, debido a que va a ser por la exposición al alérgeno y va a estimular muy rápidamente el cuerpo. En cambio, en el shock séptico, esto va a ir evolucionando conforme avancen los días, no va a ser de manera inmediata como en el shock anafiláctico.
Ya, una diferencia muy importante. Pero hay un proceso más que se va a ver involucrado. En realidad, un órgano. ¿Cuál podría ser? 5 puntos el que lo diga. No sé, Doc, el respiratorio, digo, los pulmones. Ah, muy bien, Orlando. Sí, Doc. Ah, Respiratorio. Hemos visto que en el séptico esté comprometido el respiratorio con una broncoconstricción. No, ¿verdad? Entonces, muy bien. Orlando. Tapia Orlando. Entonces, en este caso, sí, en ambos procesos se va a ver comprometido el sistema circulatorio. Muy bien. Han hablado de que uno es instantáneo y el otro se va a dar gradualmente. Muy bien. Pero el respiratorio. Hemos visto que en el shock séptico no hay esa broncoconstricción. Hemos hablado que en las alergias hay una edematización porque hay una vasodilatación y extravasación de los fluidos, pero a esto se va a sumar la constricción del músculo liso, lo que termina colapsando las vías respiratorias. Entonces, el shock anafiláctico, lo han dicho al principio, ¿verdad? Era ese compromiso en el que la persona se descompensaba a nivel cardiorrespiratorio. Hay un colapso sanguíneo y un colapso vascular y hay un colapso respiratorio. Esa es la causa de muerte de estas personas entonces. ¿Algo más que quieran decir para que pasemos al otro tema? Cerramos aquí entonces anafilaxia y shock anafiláctico. ¿Se acuerdan que también les he mandado a investigar qué era el shock neurogénico? ¿Cuál era la diferencia con el shock neurogénico? ¿Quién se acuerda? Voy a llamar por lista. Lilian Morales, ¿qué era el shock neurogénico? ¿Es el daño en el sistema nervioso? ¿A qué nivel? ¿Qué ocasionaba? ¿No es al nivel de la médula? Sí. ¿Y qué ocasionaba? ¿Qué hay en ese En lugar? la, ¿Por qué en la producía el shock? vasodilatación, hipotensión y bradicardia. Ya, está bien. Muy bien, Lilian. Si no te llamaba, no participabas. Ya, ahora sí. Continuamos entonces. ¿Cómo tratamos una anafilaxia y cuál sería la medida de tratamiento del shock anafiláctico? Lo hemos estado Doctora, hablando ¿puedo? en las clases, así que incluso por deducción lo pueden interpretar esta respuesta. A ver, dime. Doctora, para la anafilaxia podríamos emplear lo que son los antihistamínicos, pero para el shock anafiláctico lo recomendable era la adrenalina. Si bien es cierto, la adrenalina no genera un efecto antagónico, digamos, a lo que es el proceso alérgeno, pero sí puede aperturar vasos sanguíneos, puede aperturar las vías respiratorias. Muy bien, Víctor. Ahora, está muy bien. Para las anafilaxias podemos utilizar antihistamínicos, corticoides, porque los efectos, a pesar de que pueden ser graves, pueden ser controlados. No comprometen la vida en cuestión de minutos, como en el caso del shock anafiláctico, ¿cierto? En cambio, en el shock anafiláctico no vamos a utilizar como tratamiento la adrenalina, ojo. Es una medida de emergencia, no es un tratamiento, pero que sí nos va a revertir los efectos. Ahora sí, hablaremos sobre adrenalina. ¿Quién quiere hablarme de la adrenalina? ¿Qué es? Yo puedo. Está, Yo, doctora. Alejandro, le daremos opción a alguien que no ha hablado y si no lo dice, igual te voy a dar lugar a que hables, ¿sí? Ya, Eh, doctorita.
¿Quién habló? Una mujer. Escuché voz de mujer. Sí, yo, doctora. Ya, entonces tú participas, pero escúchenme todos para que vayan alistando sus ideas. Sean conscientes. Primero, no estén buscando en Google. Mejor si para participar encienden sus cámaras. ¿Sí? Entiendo de que hay algunos que tienen dificultad porque no pueden encender o están en dispositivos en los que no les permite, pero después el resto yo creo que sí puede hacerlo. No estén googleando. Era una tarea que ya la tenían pendiente, así que sí les doy opción a sacar sus apuntes para revisar, pero no para estar leyendo, ¿ya? Lo otro, adrenalina. ¿Qué es? Una persona me puede hablar sobre qué es, la otra persona me puede hablar de dónde se produce, cuál es el efecto, cuándo se produce en el cuerpo. Después tenemos que hablar de su administración externa, en qué situaciones la administramos. Por ejemplo, ¿servirá solamente para el shock anafiláctico o en qué otro tipo de circunstancias o patologías podemos utilizar la adrenalina? Dosis, dosis, por favor, para shock anafiláctico, porque me interesa que por lo menos tengan una idea eh, para saber cómo utilizar, ¿sí? Si bien ya hay pistolitas dosificadas que se utilizan directamente, ¿cómo ustedes prepararían en el caso de que tuvieran una ampolla de adrenalina? ¿Qué cantidad? ¿Por dónde se administra? ¿Cuáles son los cuidados a la hora de administrar? ¿Sí? Entonces, no se olviden efectos adversos, porque hay unas reacciones, tenemos un efecto esperado para nuestro objetivo, pero también hay un efecto adverso, que serían aquellas consecuencias de la administración. Entonces, hablaremos todos esos aspectos. Me interesa mucho que tengan claro este concepto, porque en algún momento pueden requerir usarlo, sea como estudiantes o como profesionales. Es bueno saber medidas de emergencia, porque sí, eso les puede salvar la vida a sus pacientes, a sus familiares, porque la anafilaxia, el shock anafiláctico, no siempre les da a las personas que solamente les dan penicilina, ¿sí? Puede darse en diferentes circunstancias, alimentos, medicamentos, venenos de insectos, el contacto con ciertas sustancias como el látex, por ejemplo. Entonces, reconocer incluso la sintomatología ya te ayuda a tomar ciertas medidas preventivas o de acción, ¿sí? Ya, adelante, Jennifer, puedes empezar. Ok, y yo le voy a hablar sobre el mecanismo que hace la adrenalina en el shock anafiláctico. Por ejemplo, una vez administrado la adrenalina, se activan los receptores. En ese caso sería el alfa 1 que va a provocar la vasoconstricción, aumentando así la resistencia vascular. Ya, Después va a aumentar la presión arterial y va a reducir el hinchazón, por ejemplo, en la cara y en la glotis, para que pueda llegar a respirar. También el beta 1 va a aumentar el gasto cardíaco y va a ayudar que la sangre oxigenada llegue a los órganos vitales. Y también el beta 2 va a provocar lo que es la broncodilatación, que va a abrir las vías respiratorias y va a detener la liberación de histamina de los mastocitos. ya. ¿Qué más? ¿Algo más en esa parte? Así es algo puntual y algo, y sí, eso sería. Ya, ya. Está bien, Jennifer. ¿Quién quiere continuar hablando? Yo puedo, doctora. Please. ¿Alguien más aparte de Alejandro? ¿Alguien que no ha participado? Yo no. Doc. Alejandro, esperaremos un poquito, ¿sí? Daremos Ah, opción yo a soy quienes David, no han, Doc. no han hablado. A ver, levanten la mano, ¿quién quiere hablar? Yo, Doc, yo. David López, también has hablado. Eh, Yo, Doc, ya. Ya, Sierra, Andrea. Ya. Yo de la administración voy a hablar. Antes de pasar a la administración, hablaremos qué es la adrenalina, dónde se produce. O sea, ¿para qué sirve? ¿En En qué situaciones la las, producimos?
En las glándulas suprarrenales. Ya. ¿Y en qué situaciones lo Se usa producimos? para subir la presión arterial, para disminuir la inflamación. ¿Para qué más? A ver, ¿quién le puede ayudar? Doctora, ¿no activa la lucha y huida? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo, Nayeli? Respondiendo. Entonces no termines como pregunta. A ver, coméntanos, ¿cómo es la situación? Mm, produce vasoconstricción y generar efectos adversos, como usted decía. Hay efectos que son predecibles, como la taquicardia, pero podría causar también arritmias, también hipertensión. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Está bien, nos sirve en situaciones de emergencia. ¿Qué cosas considerarían ustedes como situaciones de emergencia? ¿Solo cuando nos escapamos de que nos jalen las orejas? ¿O en qué otras Cuando me situaciones? rechazan puede ser, doctora. ¿Cómo, Alejandro? Cuando nos rechazan. A ver, otra situación, Alejandro. ¿En qué otra situación Estoy producirías por... adrenalina? Tal vez puede ser En un cuando sistema estoy, por técnico ejemplo, en de una presentación, digamos, de piano y todos me quieren ver y voy a tocar y pues y como que me enciendo, digamos, ¿no? ¿Qué dice el resto? A ver, Alejandro nos está diciendo que cuando alguien se pone nervioso antes de una presentación. Doc, yo creo que en una reacción alérgica podría ser muy útil la adrenalina. Sí, pero nuestro cuerpo, ¿en qué situaciones comúnmente podría producir? ¿En qué otro tipo de situación? Mm, A ver, Alan. Doctora, o Sí, dime. va tal vez también digamos, tiene que hacer una evaluación previa. Es prácticamente un mecanismo que, si bien es cierto, se da gracias a las glándulas suprarrenales por la liberación de adrenalina, pero también tiene que ver bastante con nuestro cerebro. Básicamente, nuestro sistema límbico hace un análisis de la situación, ya sea emocional o también mediante la corteza prefrontal, va a hacer un análisis de lo que está observando en ese mismo momento, y si esta situación, en teoría, pone en riesgo nuestra vida o pone en riesgo una situación emocional, va a ordenarle al cuerpo liberar la adrenalina. Situaciones como, por ejemplo, que nos persiga alguien, tal vez situaciones incluso de paranoia, también van a inducir a la secreción de adrenalina. Asimismo, también, por ejemplo, cuando hacemos actividad física, el cuerpo, cuando ya empieza a notar un déficit, digamos, en el metabolismo hacia, digamos, nuestros diferentes componentes del cuerpo, también incita a que se libere la adrenalina, cosa de que también puede todavía efectuar más movimientos, más acciones en un corto periodo de tiempo sin que se sienta para el cuerpo. Ya, está bien, Víctor. ¿Alguien más quiere decir algo referente a esto? Ya. Entonces, nuestro cuerpo sí produce adrenalina a nivel de las glándulas suprarrenales, lo hace en situaciones de emergencia o de estrés. De ahí que cuando se ponen, por ejemplo, pasan por un evento traumático, un accidente o un momento de rabia, un momento de pelea, o cuando ven que está ocurriendo algo y tienen que escapar, su cuerpo produce una descarga de adrenalina. Entonces, bien lo han explicado, hay un efecto de la adrenalina a nivel del cuerpo porque estimula, potencia a que el cuerpo funcione mejor. Si bien va a producir una reacción a nivel del sistema respiratorio, cardiovascular, también produce un efecto a nivel de la insulina, ¿verdad? Porque para que haya energía en el cuerpo, ¿qué necesitamos? Insulina.
¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda utilizar la glucosa y producir energía. No solamente la energía se obtiene a través del oxígeno, como hemos visto en temas anteriores, así que también va a potenciar estos efectos. Ahora, ¿en qué otras situaciones nosotros podemos utilizar adrenalina aparte del shock anafiláctico? ¿Qué otras patologías? ¿Qué podría estar sufriendo el paciente? ¿Quién quiere hablar? Cuando hay un compromiso respiratorio podría ser ¿De qué tipo? disnea. A ver, ¿quién más? Doctora, también he visto de que cuando, digamos, en pacientes postquirúrgicos en emergencias, cuando se les baja demasiado la presión, les hacen pequeñas dosificaciones de norepinefrina o de adrenalina, pero en pequeñas dosis. Sí, muy bien, Víctor. ¿Quién más? Cuando Doctora, ocurre también puede un ser paro cardiorrespiratorio también. Exactamente. ¿Quién doctora, puede habló? ser también el... Yo, doctora, disculpe. A ver, Velázquez. Ya. Primero bueno, Velázquez, sí, te anoto. Ahora Alejandro, dinos. exacto, sí. Doctora, puede ser el shock cardiogénico, sino en un caso muy severo de asma en una persona. Ya, ya, está bien, está bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Reacciones alérgicas severas, doctora. ¿Severas de qué? Como una anafilaxia. Ya lo hemos dicho. Estamos buscando otro tipo de aplicaciones de la adrenalina. Han dicho paros cardíacos, han dicho bradicardias, han hablado de problemas respiratorios, casos graves de asma, Doctora, cuando hay un edema laringio. edema laringio. Sí, también. ¿Quién habló? ¿Felipe? Sí, Felipe. Ya, Felipe. Sí, está bien. Entonces, fíjense, existen diferentes situaciones en las que las personas pueden utilizar el personal médico, porque esto no se maneja de forma individual. Utilizamos la adrenalina. Si bien las vías de administración son diferentes también ante estas situaciones, porque por ejemplo en un asma no te van a inyectar adrenalina, ¿verdad? Se hace de forma inhalada a través de nebulizaciones, pero en un paro cardíaco sí, incluso lo hemos visto en películas, ¿verdad? Donde les dan una dosis de adrenalina directo al corazón. Entonces son diferentes circunstancias y los usos de la adrenalina. Muy bien, el objetivo entonces ya lo tenemos claro, uso y producción. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente con shock anafiláctico y nosotros tenemos nuestra ampolla de adrenalina. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la administramos? ¿Quién nos va a hablar sobre eso? Ah, yo puedo. Sí, puedes, Orlando. Vale, pues más que todo dijimos que se va el tratamiento, pues la preparación del tratamiento se va a dar más que todo en una ampolla o un autoinyector. Este se va a manejar en diferentes etapas, más que todo en adultos y en niños. Si estás hablando de adultos, se va a manejar entre 3 gramos, perdón, 0,3 a 0,5 miligramos de IgM. Y si estamos hablando de niños, estamos manejando una dosis menor de entre 0,01 miligramos de IgM. Eso sería todo. Eso es lo que tengo. ¿Ah? ¿Quién quiere aumentar? Está bien la dosificación. Quisiera agregar un poco más a lo que mi compañero dice respecto a Sí, adelante, Alan. eh, la vía de administración es de vía intramuscular. Generalmente se aplica en la parte anterolateral del muslo, porque esta región no tiende a ser riesgosa y es de fácil absorción para la adrenalina.
para su actuar rápido en este caso. Alan Antesana. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Ya, doctora. Ya Bueno, han hablado de la dosificación de 0,3 a 0,5 que se administra intramuscular. ¿A qué nivel? ¿En qué parte le vamos a inyectar? En el muslo, doctora. A nivel de músculo lateral. Nuestro muslo es amplio. Muy bien. En términos comunes, ¿cómo diríamos eso, Alejandro? Ah, La decía interna, externa, posterior, anterior, lateral. ¿Cómo? desde la pista lateral, doctor. Lateral, Eh, es externa. importante igual. Ya, está También bien. es importante que este paciente esté boca arriba con la... perdón, de cámara otra vez. Sí. Que el paciente esté boca arriba con las piernas elevadas para facilitar el retorno venoso. Muy Y también bien. las... Exacto, y también las ampollas deben verificarse que no estén... que sean transparentes, que no estén oxidadas. Tiene que ser un tipo un color rosado y no, digamos, marrón. Am, y bueno, y el otro ya mencionaron mis compañeros. Ya, está bien, está muy bien, Alejandro. ¿Qué más? Lo que ha dicho es importante. Intramuscular, cara externa lateral del muslo. Estamos hablando también de que las extremidades estén elevadas. ¿Cómo preparamos? Vamos a sacar los 0,5 ml y le vamos a administrar directamente o tenemos que hacer una disolución. ¿Quién ha leído esa parte? Se debe realizar lo que sería, la solución es de un miligramo, no, 0,1 miligramo sobre mililitro. 1 miligramo sobre mililitro. A ver, ¿qué han investigado el resto? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿alguien más? ¿En qué vamos a diluir? ¿Están Disculpe, doctora. escuchando? No se diluye en una solución salina fisiológica, es 0,9%. A ver, explícame qué has investigado tú. Porque aquí tienen que venir a explicarme ustedes. Bueno, doctora, lo que yo investigué fue que en la preparación para lo que es la vía intramuscular, como dijo ya mi compañera, se pone de adrenalina 1 miligramo sobre mililitro por vía intramuscular, pero también se puede poner por vía intravenosa. Igual se lo diluye con solución salina fisiológica. Ya, está bien. Ya. ¿Alguien nos va a hablar esta parte? Doctora, Doctor, yo encontré de que las dosis, por ejemplo, para